Hola, amigas y amigos. Para hacer una bolsa de papel craft para regalo, solo necesitaremos el propio papel craft y pegamento, y un poco de imaginación para decorarla. El tamaño lo eliges tú, pero la proporción recomiendo que sea el doble de largo que de ancho. Comenzamos doblando el papel de forma horizontal, pero solo marcaremos ligeramente arriba y abajo. Esto es para tener una referencia de dónde está el centro. Ahora doblamos desde un lado, sobrepasando ligeramente el centro que habíamos marcado. Ahora sí, marcamos bien el doblado. Hacemos lo mismo en el otro lado, sobrepasando también ligeramente el centro. Marcamos el doblado. Montamos los dos lados uno encima del otro, pegándolos entre sí con pegamento de barra. Ahora doblamos por abajo de esta forma, con una altura de unos 5 centímetros. Desdoblamos y metemos para adentro los dos lados, como vemos en la imagen. Marcamos bien los bordes. Doblamos el lado de arriba para abajo, sobrepasando el centro en aproximadamente 1 centímetro. Hacemos lo mismo con el lado de abajo, para arriba. Desdoblamos y aplicamos pegamento, solo en estos 4 triángulos de las esquinas. Y bajamos los dos lados pegándolos, montando uno encima del otro. Ahora doblamos un lado de la bolsa haciendo coincidir con esta arista. Marcamos bien. Hacemos lo mismo en el otro lado. Abrimos la bolsa desdoblando los lados y el fondo. Metemos para adentro los doblados laterales, marcando bien los bordes exteriores y sin llegar hasta abajo del todo. Doblamos por arriba en aproximadamente 1 centímetro. Desdoblamos y metemos para adentro a partir del doblado. Ahora toca hacer las asas. Cortamos una tira del papel craft y la doblamos por 2 veces. Abrimos sus extremos para poder pegarlos a la bolsa. La doblamos dándole forma de arco. Hacemos otra tira igual y las pegamos a la bolsa por dentro. Nuestra bolsa de papel craft está terminada. Ahora toca decorarla. Vamos a hacer un dibujo de Mickey en una cartulina blanca. Hacemos un círculo con un compás y las 2 orejas con la mitad del radio de la cara. Ahora dibujamos los detalles: boca, ojos, hocico, etc. Repasamos con un rotulador y coloreamos. Recortamos y pegamos en la bolsa.
Le regalaremos una pajarita. Recortamos un rectángulo de papel rojo y lo doblamos varias veces en forma de acordeón. Amarramos por el centro con un hilo rojo y abrimos por los lados. La pegamos en su sitio. A otra bolsa la podemos decorar con la cara de Minnie. La hacemos igual pero añadiendo unas pestañas. Y le colocamos un lazo arriba, que haremos de la misma forma que la pajarita de Mickey. Ya tenemos a Mickey y a Minnie. ¿Qué tal ahora una bolsa navideña? Recortamos de una cartulina blanca 2 círculos y un óvalo más grande. A los 2 círculos les pintamos los ojos. Este pompón rojo será la nariz. Y los pegamos así. Le dibujamos una sonrisa. Dibujamos un cuerno en una cartulina marrón. Lo recortamos y lo usamos de molde para el otro cuerno. Los pegamos arriba por dentro. Sí, es el reno de Papá Noel. Y por último, otra bolsa la decoraremos con el propio Papá Noel. Recortamos un trozo de algodón con la forma de la barba. La pegamos y recortamos otro trozo con la forma del bigote. La nariz también será un pompón. Pegamos unos ojos. Recortamos el gorro con cartulina roja. Lo pegamos y le hacemos la base y el pompón de arriba con cartulina blanca. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.